Ya estamos de nueva cuenta en Democracia en Pantalla, este programa, este espacio que pues trata diversos temas relacionados con la cultura popular, con los productos audiovisuales y las distintas narrativas. Y tenemos a un expertazo de la materia. Yo diría que es uno de los grandes expertos a nivel mundial y en España sin duda de la materia cine y derecho, Benjamín Rivalla, quien es profesor catedrático de la Universidad de Oviedo. Bienvenido, Benjamín. Hola Ramón, buenas tardes. Bueno, tardes, ¿no? Ya son tardes en México, ¿no? ¿Qué Sí, hora es en México? acá ahora estamos ya pasando el mediodía y Pasando el pues, mediodía, esto, sí, sí. Pues bueno, pues y- buenas tardes. Aquí ya estamos llegando a la noche, o ya llegamos a la noche. Encantado de estar aquí, de volver a encontrarnos muchos años después y, y de estar en contacto con México, el país querido por toda España, evidentemente. sí, sí, te recordamos muy bien que viniste justo a hablar de cine y derecho en el Archivo General de la Nación, en uno de esos congresos sobre interpretación y argumentación del derecho, y donde tú pues Sí. ya innovadoramente decías el cine como un método de interpretación, y que después lo plasmaste pues en diversos escritos, libros. De hecho, vamos a Sí. hablar de uno de esos capítulos, ¿no? Sobre el juicio justo, ¿no? Sí, 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 sí. Puede ser, o sea, yo acabo de publicar un libro que es Los derechos humanos en el cine. Ujú. Y entonces voy analizando, podrían analizarse más, evidentemente, pero ya, entonces el libro sería infinito, porque tiene ya 600 y muchas páginas, entonces había que ponerle fin. Entonces, traté de los derechos humanos que se tienen por básicos, ¿no? Primera y Sí. segunda generación de derechos humanos, y entre ellos están los derechos procesales y el derecho a un juicio justo, como derecho básico. Por una parte está la cuestión de qué es el juicio justo y en qué consiste el derecho a un juicio justo, porque no está muy claro. Es decir, abarca un conjunto de derechos, por así decirlo. Abarca, por una parte, el derecho a una sentencia fundada en derecho, evidentemente, Ujú. fundada en ordenamiento jurídico, pero también luego muchos derechos, como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juez imparcial e independiente, el derecho a presentar pruebas, es decir, es un conjunto de. Y es curioso que el cine ha tratado este derecho muchísimo. ¿Por qué? Bueno, la razón es, a mi juicio, clara. Porque los dos grandes temas, las dos grandes temáticas del cine, los dos grandes tópicos, son el amor y la justicia. La Claro. justicia en el amplio sentido. Hay más, pena de muerte, derechos sociales, hay muchos otros, ¿no? Pero en este caso es la justicia en concreto. Y Sí, entonces, sí. eso, el amor y la justicia han sido los dos grandes tópicos alrededor de los cuales ha girado multitud de argumentos cinematográficos. Y entonces, claro, nos encontramos con que el juicio ha sido plasmado muchísimo en el cine, desde el comienzo. Desde que comienza a ver cine, primero porque el cine se mira en el teatro. Y entonces lo que se narra, Ujú, es muy fácil narrar un ujú. proceso. La vista, dos partes enfrentadas, un tercero imparcial, cuando es imparcial, y quién tiene razón. Y entonces eso suscita, por cierto, la emoción típicamente jurídica, ¿no? Que es el suspense. El Claro. suspense que sienten los juristas, que sentís los juristas prácticos, José Ramón, Sí. porque creo que tú también ejerciste el derecho práctico, ¿no? No Este, fuiste, no fuiste de no, juez no, en la primera. no, Ah, pero, no, pero no, lo porque entiendo pensaba. perfectamente. Además, siendo profesores nosotros y Claro, bueno, luego sí, 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 sí. las anécdotas de los estudiantes, ¿no? De fui y no sé si el juez me iba a recibir, no llegué a tiempo, no cumplía con el Sí, plazo, sí, siempre hay sí, mucho sí. suspenso, sí, claro. Sí, sí, sí. Efectivamente, hay mucho suspense, porque nunca se sabe qué va a fallar el juez, ¿no? Ningún abogado puede decir con la mano en el fuego al 100%, este caso lo tenemos ganado, porque puede perderlo. Es decir, el suspense es algo propio, es una emoción típicamente jurídica y típica, evidentemente, del cine jurídico, ¿no? El Que cine jurídico. de hecho en Kafka, por ejemplo, en el proceso, que tiene por nombre el proceso, es todo suspenso, ¿no? O sea, es todo suspense, ¿no? Como dices. Sí, aunque precisamente esta es una buena película, hay muchas, ¿no? Y hay incluso géneros. Una buena película para mostrar
lo contrario del derecho a un juicio A un justo, juicio porque justo, ahí claro. se vulneran todas las garantías. Entonces, es una locura en el más auténtico sentido Literalmente y una locura. claro, y nosotros lo que queremos es que el proceso esté sometido a la razón y no al contrario, a la sinrazón de Kafka, ¿no? Del proceso kafkiano, que de hecho, quedó para la posteridad, ¿no? Un proceso kafkiano. Decimos Claro, con eso que es absurdo y es como un justo lo antónimo, contrario de lo que queremos, claro. Sí, sí. como un Una gran antónimo. una gran película, por cierto, ¿no? Sí, Un gran exacto, libro y una gran película, sí, una sí. gran adaptación Sí, sí, de sí. de Or De de Orson Welles. Orson exacto, Welles, ¿no? de Sí, sí, Orson sí. Welles, exacto. Y Oye, muy kafkiana la muy adaptación. Sí, sí, kafkiana, sí. Mm. que casi respeta, la novela, pero sí tiene algunas salvedades ahí, ¿no? Sí, tiene licencias, sí. Por ejemplo, Mm, cómo matan al final al ajá, protagonista, la bomba. es de forma hay aquí una bomba, tal, lo de esto no es distinto del libro, efectivamente, sí. Alguna licencia se permite, pero es muy fiel en general, ¿no? Benjamín, y bueno, a ver si, no sé si esta pregunta te la habías hecho, pero esta idea del juicio justo está casi en todas las culturas, ¿no? Em, que está incluso en lo popular de la cultura, ¿no? Que es donde casi no abrevamos, ¿no? Pero sí abreva el cine. O sea, nosotros como juristas no, pero el cine sí, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pensaba yo justo en la leyenda de Robin Hood, ¿no? De Robin de Locksley, Ajá. que justo en el imaginario nos lleva a ese punto, ¿no? Donde estos nobles le exigen dentro de los muchos derechos a Juan sin tierra en esa famosa carta, Sí. los derechos a un juicio justo y que después recrea Ridley Scott, ¿no? En Robin Hood. A lo mejor no traías preparada esa película. No lo tengo presente y es más, es que el Robin Hood que vi, es anterior, es una película de los años 40-50 interpretada por Errol Flynn, yo creo, Aaron que Flynn, claro. es el Robin Hood que tengo en mi cabeza. No vi la de Ridley Scott. Mm, bueno, no Pero reparo bueno, en ella. o sea, el tema más Sí, bien era sí, eso. O sea, si no es que es algo antropológico, o sea, si no es que en todas las culturas hay una idea que subyace en la sociedad de que cuando pues estás delante de un juez, el juez tenga que comportarse de acuerdo a estos parámetros que claro. son necesarios para que la cultura subsista. Esa era la pregunta más bien, ¿no? Sí, sí. Eso nos lleva, si hay la cuestión que planteo, si hay un derecho natural a un juicio justo. Y en cierta medida sí. ¿O es que acaso alguien está dispuesto a defender el derecho a un juicio injusto? Nadie, claro, nadie en su sano juicio pretendería un juicio injusto. El problema, por tanto, o sea, todos estamos de acuerdo en que queremos juicios justos. El problema está que es un juicio justo y que ahora en el siglo XXI no puede ser lo mismo que en el siglo V antes de Cristo, pongamos por caso. Eso es. Evidentemente, lo que es justicia. Así todo, así todo. Hay ciertas cuestiones eh, que las entenderíamos también como universales, ¿no? O como Eso. absolutas en cierta medida. Eh, 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 por ejemplo, el derecho a la defensa. Ahí tenemos el linchamiento, pero nadie en su sano juicio de nuevo defenderá el linchamiento. Oye, y ahí estaría Furia de Fritz Lang. Ahí estaría un montón de películas que tratan del linchamiento. Sí, sí, Furia, por supuesto, ¿no? La primera. Maravilloso. Pero hay un cine del linchamiento interesantísimo donde aparece, por ejemplo, el joven Lincoln. El El joven joven Lee. Lincoln diciendo, yo quiero hacerlo con un poco de pompa legal. ¿Qué es la Ujú, pompa legal? El formalismo que restringe la arbitrariedad. O sea, que ujú, aparece matar a un ruiseñor, ujú. aparece eh, ahí está de William Wyler. Eh, se me van las, se me van los nombres. Con esa Y, referencia nos quedamos. eh, Ajá. pero no, pero es que quería hacer referencia a una película también muy importante. Ah, permíteme que la busque, es que No, no, quiero citarla. búscala, búscala. Yo, de hecho, estaba buscando, me acordé de una que se llama El cielo cae, Heavens Fall, que es de un juez que quiere linchar a un joven afroamericano porque No la conozco. lo inculpan de haber asesinado a una chica blanca y entonces va todo el pueblo a tratar de sacarlo de la prisión y le avisan al juez y el juez
va corriendo hacia la cárcel, se antepone entre la cárcel y la multitud, y él Sí. dice, cita este texto bíblico, ¿no? Dice, el cielo se caería, ¿no? Si quieren, lo Ajá, saco y línchenlo, pero entonces se acaban las sí. instituciones, se acaba la civilización, vámonos todos a la fregada. Sí, sí, sí. Sí, eso es, efectivamente, la civilización desaparece. El linchamiento es lo contrario de la civilización. Y, quería citar Incidente en Osborne, Ah, película ok. maravillosa que dura 60 minutos y es un linchamiento, la narración de un linchamiento, magnífica, y, lo que nos dice es lo mismo. Aquí está en juego la propia conciencia de la humanidad. Lo dice antes de que lo linchen. Y después quería citar esta otra, La jauría humana. Yo no sé si en Latinoamérica se denominó de la misma manera, La jauría humana. La- Eh, eh, Esta es de Chase, de Arthur Penn. ¿Eh? Ahorita la buscamos. Aquí en América Latina hay un chiste que hacemos con Sí. ¿cómo le llaman? El señor que le pone título a las películas, ¿no? Ah, ya, ya, Y es un ya. señor español que le cambia todo, ¿no? ¿Y cómo Que se va? sí, Este, es distinto. Sí, sí. hay uno, ¿no? Que es muy célebre, que es esta película de Duro de Matar, que en España se Ajá. llama, bueno, Die Hard en inglés, en España se llamó Jungla de Cristal. Ah, sí, 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 sí. Hay Pero, mucho. 12 hombres sin piedad, en Latinoamérica es 12 hombres en pugna, ¿no? O sea, van cambiando, ¿no? pero Pues está bien. esta, Chase, la la jauría jauría humana humana, de 6 Chase. efectivamente. ¿Y se titula La jauría humana en Latinoamérica? Sí, se llama también la Sí, jauría humana. perfecto. Esta película es también la narración de un linchamiento. Lo que tiene de interesante, o de más interesante, es que el sheriff, que lo interpreta Marlon Brando, en un gran papel que hace, trata de detener a la persona que está siendo perseguida, que es Robert Redford, la persona que está siendo perseguida para ser linchada, ¿no? Y dice, lo quiero meter en la cárcel para salvarle. Y es Claro, curioso porque y entonces, resulta que el derecho penal ya no solo se legitima por la persecución del crimen y del criminal, sino por la protección del criminal. Y es lo mismo que dice Ferraioli. Es que, por ejemplo, Ferraioli en todas estas películas está muy citado, sin que Ferraioli lo sepa y sin que haya nota a pie de página, ¿no? Pero está sí. muy citado, porque en otros casos, la ley del más débil. Eso mismo lo dice Paul Newman en esta película de Sidney Lumet. eh, se me van El todos los nombres. veredicto, el veredicto. El veredicto final en España, sí, el veredicto final. Lo dice, necesitamos tribunales para defender los derechos de los débiles. Lo mismo que dice Ferraioli. Quiero decir que en este sentido, es curioso cómo el pensamiento jurídico tiene su imagen fílmica, está reflejado fílmicamente. El caso más evidente, bueno, cito a Ferraioli, pero el último término está Beccaria. Se podría hacer perfectamente un trabajo que fuera Beccaria en el cine, porque es que todas las ideas de Beccaria tienen imagen fílmica. Y por supuesto, las contrarias, las antitéticas también, ¿no? O sea, que eso bueno, es curioso. La filosofía, el Sí. pensamiento, la política, las ideas, muchas de ellas encuentran un reflejo fílmico. Y eso es lo interesante que tiene el cine, ¿no? Que lo que se expresó en libros también se puede expresar en imágenes. Por supuesto, es una imagen condensada, sintética, ¿no? No se puede hacer un tratado de filosofía del derecho por medio de películas, Ujú. pero sí se pueden ir mostrando las ideas que aparecen en los tratados de filosofía del derecho. Y eso es lo interesante, creo yo, de tal. Oye, y También lo decías, mismo sí, sí. perdón, decías que al inicio, desde el inicio del cine, estuvo presente esta idea, ¿no? Luego decías Justicia y Amor, me recordó mucho un libro de Riquet, pero ¿a qué te referías concretamente? ¿Te referías a Griffith o incluso a el caso Dreyfus, ¿no? Que fue llevado en el Sí, cine sí, silente sí, por sí, sí, sí. por el padre Méliès, ¿no? Del cine, Sí, sí, o sí, a sí. alguna Sí, otra sí. película. No me refería a ninguna en concreto. La cuestión es que cuando empieza a hacerse cine, el cine se mira en el teatro. Bueno, se mira en el teatro y en más sitios, porque también se narra la vida cotidiana, ¿no? Pero cuando se trata de elaborar un argumento, de hacer una película muy fácil de hacer es la del juicio, la del proceso. Un proceso donde Ujú. encontramos dos partes enfrentadas, por tanto, que mantienen tesis contrarias
y un tercero en discordia, que sería el juez, que decide quién tiene razón. Ujú, Y claro, tiene razón, por ejemplo, el que no es un criminal, ¿no? Y entonces ese juicio se narra muy bien, muy fácilmente, porque en el teatro se podía narrar, pues se lleva a la pantalla, ¿no? ujú, Por cierto, hablando de juicios al comienzo, etcétera, de alrededor de 1920 es The Kid, el chico, ¿no? De Chaplin, ah, el claro, niño, de Chaplin, y plantea una cuestión de justicia muy interesante, muy interesante. eso Charlotte no, ajá, no lo había pensado, ajá, a ver, cuéntanos. Charlotte, que es un vagabundo, se convierte, sin quererlo, en padre adoptivo. Porque una madre soltera, que no puede hacerse cargo de su hijo, debido a los prejuicios sociales, etcétera, que su novio, su marido la ha dejado tirada, etcétera, pues renuncia al niño, lo deja por ahí tirado. Y Charlotte se convierte en padre adoptivo. Y llega un momento al final en que se lo quitan, ¿no? La pregunta, la justicia se lo quita. La pregunta sería esta: ¿ha de darle la justicia al niño a Charlotte? Es decir, ¿Charlotte sería un buen padre adoptivo? Y entonces, claro, cuando uno ve la película, dice, sí, sí, Charlotte, Charlotte, qué bien, pero Charlotte es un vagabundo. ¿Le Claro, daríamos a un niño en adopción a un vagabundo? Y el niño vive como un vagabundo, claro. De la mendicidad, de los pequeños robos, etcétera, etcétera. Y vemos la película y por supuesto queremos que el niño se quede con Charlotte, pero luego resulta que Charlotte es un vagabundo, un homeless. Sí, le damos un niño homeless. Yo le digo que el cine sirve para plantear problemas más allá de la película, evidentemente, ¿no? sí, De la eso es peli. Sí, lo sí, interesante del cine, que ves a la justicia no solo como un discurso aislado, sino la ves claro, contextualizado claro, con muchos otros contextualizado, claro. problemas humanos, ¿no? Sí, 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 Y, sí. y justo de la película que el auditorio nos perdonará porque vamos a ir así citando muchas películas, a mí se me ocurre que, bueno, Mm, justo eso, ¿no? El juicio justo a través del cine, como lo propusiste, pero decíamos que hablar de M, el vampiro de el Düsseldorf, de vampiro de Fritz, Düsseldorf. Sí, sí, este, sí. lo cito porque justo eso que tú dijiste al principio y ahorita reiteraste, es un poco teatral y luego es llevada al cine. De hecho, Sí, hay sí. que tiene mucha influencia de Bertolt Brecht, Fritz Lang, al Ajá. llevar esta Sí, película. sí. Y ahí vemos el juicio de unos mafiosos, ¿no? Que esto es interesante, que respetan el debido proceso y que a propósito de esto que luego la filosofía del derecho ha dicho, pero eso no es derecho, ¿no? Pero parece una Claro. parodia, no sé, es muy compleja la película de Fritz Lang a propósito de eso del juicio. ¿Tú qué dirías? A ver. Es apasionante esa película, desde muchas perspectivas, ¿no? Es apasionante ver cómo el AMPA, los bajos fondos, o la criminalidad de Düsseldorf, al verse perseguida por la policía, que trata de encontrar al vampiro de Düsseldorf, un degenerado que se dedica a violar y matar niños, pues entonces sufre esa persecución policial. Entonces deciden detener al vampiro, y Ujú. juzgarlo y condenarlo. Por cierto, ya se sabe de antemano cuál va a ser la sentencia. Evidentemente la condena, evidentemente, y la ejecución, ¿no? Es curioso que el vampiro, cuando empiezan a juzgarlo, dice, yo quiero un juicio de verdad. Y les dice, entréguenme a la policía. Y Ajá, entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser? ¿Qué diferencia hay entre un juicio de verdad y un juicio de mentira? ¿No? ¿Cómo es este? ¿Qué diferencia hay entre estos delincuentes y la policía? La hay, evidentemente, porque así como no podemos someter bueno, podemos someter a crítica, pero es indiferente, a los criminales o ese juicio ficticio que se está juzgando. Sin embargo, cuando esto lo hace la policía, cuando la policía actúa como criminal, a la policía le exigimos que no actúe así, claro. A un criminal también, por supuesto, pero bueno, es un criminal y que se le va a nada que hacer, pero a la policía se lo podemos exigir. Y a los jueces les podemos exigir. De ahí la importancia de la cuestión de los controles del poder.
De eso se trata al fin y al cabo los derechos humanos, ¿no? De limitar el poder. ¿A qué poder? Pues aquí tenemos dos poderes, el poder judicial y el poder ejecutivo. El poder judicial no puede actuar como le dé la gana y hay un sistema de recursos, por lo menos para evitarlo. Y la policía, por supuesto, no puede actuar como le dé la gana, como Harry el Sucio, por ejemplo, sino que Ujú. actúa sometida a límites, evidentemente. Y entonces de eso trata M, el vampiro de Düsseldorf, ¿no? De que esto no es un juicio de verdad y de que estos señores no son policías de verdad, ni estos son jueces de verdad. Porque si lo son, tienen que someterse a derecho. Y estos no se someten a derecho, ¿no? Entonces, es interesante para, precisamente, como las películas sobre el linchamiento. En esas películas Ujú. se reivindica el derecho. Aquí en M también se reivindica el derecho. Y lo dice Peter Lorre, el protagonista, ¿no? Lo dice Ujú. perfectamente. Cuando dice, quiero que me detenga la policía. Que es muy Sí, sí. distinto que me detenga la policía que me detengan ustedes. Y que me juzgue un juez de verdad. Porque yo, dice él, soy un loco. Soy un anormal. Y por tanto, hay una eximente que me justifica mis acciones. Tendrán que tomar medidas de seguridad o lo que sea, pero no ustedes, un juez que reconoce mis derechos, etcétera, ¿no? Y entonces se demuestra que ni es un proceso, ni la ley, ni esa ley que aplican es la ley, ni los policías son policías, ni son jueces, etcétera, ¿no? Es muy interesante esa película, sí, sí. De las mejores, para explicar lo que es el derecho, yo creo que de las mejores que hay. Ujú. Sí, la verdad es que pues se convirtió en un clásico de la cinematografía, Sí, no sí. propiamente el expresionismo, pero sí es Bueno, pero sí, está el en... comienzo del cine negro, como se dice, ¿no? O del cine, Sí, sí. no, En policíaco. Alemania. Es una cosa que me resulta curiosa, que de esta película no hay un remake últimamente. Hay ahora me llaman por teléfono. Hay un, remake de de Metrópolis, con cine japonés, de dibujos Ah, animados. sí. No Sí, sé si se llama. es un homenaje, pero fíjate que es curioso porque Sí. esa Metrópolis que dices es Ujú. basada en vamos a decirlo así, en la versión que hizo Osamu Tezuka, Ajá. el japonés que hizo Astro Boy. Él hizo No sé. un manga y ese manga se lleva, o sea, es muy respetando mucho a Fritz Lang, pero Sí. sí tiene unas variantes importantes y lo llevan a la pantalla justo como anime, como Sí, dibujos. sí, sí. La cuestión lo citaba porque sabía que había un remake de Metrópolis, pero que yo sepa o que yo conozca, o que haya tenido relevancia al menos, no hay un De, remake del Vampiro de Düsseldorf, cuando es una película que genera un tópico cinematográfico que debería haber sido más explotado, más trabajado. Yo echo de menos una nueva versión de esta película, o alguna nueva versión de esta película. Sí, Sí, sí. sería bueno. Oye, Mm. Benjamín, y luego, bueno, ya citamos a Lang, citaste a Lumet. em, Lumet tiene también, bueno, 12 hombres en pugna, Claro. pero yo creo que otro que merecería la pena citar en esto de juicio justo y que además se asume como discípulo de Lang es Hitchcock, ¿no? Hombre, claro, claro, claro. Porque Hitchcock nos vale como mejor ejemplo, su cine. Hay que tener en cuenta que él quiso ser o querría haber sido abogado criminalista, eso lo dijo él, o sea, le interesa mucho la temática criminal, y judicial. mm, y tiene la película por excelencia del error judicial. Bueno, del posible error judicial. Falso Falso culpable. culpable en España, en Latinoamérica, el hombre erróneo, ¿no? El No, hombre. también falso culpable, creo, ¿eh? Falso También culpable. falso culpable. Sí, sí, pues es, tal. Eh, no es que sea no es que sea la película más característica sobre el error judicial, porque hay muchas otras. Son más características, aquellas que versan también sobre la pena de muerte. Porque claro, si el error judicial lo unimos a la pena de muerte, surge una bomba. Surge un Ajá. muerto que si se rectifica el error, ya nadie le va a poder devolver la vida. Ajá. Evidentemente. Entonces, todas Sí. las películas o muchas películas sobre la pena de muerte tratan del error judicial. Ujú. Mm, bien, Hitchcock no, deja de lado el tema de la pena de muerte y para plasmarnos el falso culpable se fija en un raterillo.
en alguien Ujú, que comete pequeños crímenes, no es un gran criminal, pero es una persona honrada. Es un músico, creo que interpretado por Henry Fonda, ¿no? Curiosamente, como Hitchcock, muy católico, el músico, y entonces comienza a investigarlo, vulnerando todas las garantías, y dice él, se encuentra, refiriéndose a Tony Balestrero, yo creo que se llamaba el músico en cuestión, se dice, se encuentra como una mosca dentro de una botella. Así se encuentra cuando la policía lo atrapa, le empiezan a acusar de cosas que no ha cometido y convierten los indicios en pruebas y las pruebas en evidencias. ujú. Saltan por encima cualquier presunción de inocencia y él ve cómo el mundo se le derrumba encima, ¿no? Esto que acabo de contar, bueno, es evidente, es una demostración, por cierto, de que los jueces deberían ver cine y de que para tratar del error judicial uno puede leer a Ferrajoli, ¿no? O a Tarufo, o a Marina Gascón, o a mucha gente que escribió sobre la facticidad, los hechos en el proceso, etcétera. Pero uno debería ver ciertas películas, porque Ujú. al verlas va a vivenciar lo que no va a hacer cuando lee un libro, va a vivenciar la posibilidad del error. Y todo juez tiene que saber que el error siempre es posible. Eso es algo que debería, precisamente para precaverse frente al error, porque sabe que siempre es posible. Y se trata de minimizar la posibilidad del error, ¿no? Y eso un juez, yo creo, por eso un juez necesita formación cinematográfica, porque lo veía, Hitchcock, efectivamente, es que los jueces deben verlo, para aprender que hay falsos culpables. Y Sí, entonces el juez, pues eso, tendrá que actuar con mayor tal, ¿no? Ujú. hay una anécdota sobre esa película, porque cuando este hombre se sienta dentro ya de la prisión, en esa banca, ¿no? Que se ven las rejas y él está ahí sentado y se sumen sus pensamientos, a Hitchcock se le ocurrió, para hacernos sentir lo que ese hombre pues estaba sintiendo, estando ahí de forma injusta, hacer girar la cámara así. Ajá, ajá. Entonces sientes, pues de hecho, otro de sus grandes éxitos, vértigo, ¿no? O sea, Vértigo. Sí, 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 sientes, sí. sientes El esta mareo el ir mareo cayendo, que ¿no? En un hueco, en un vacío. Entonces esas cosas no hay libro que te lo pueda claro, hacer claro, sentir, claro, ¿no? claro. Es esa cuestión que uno puede estudiar teóricamente ciertas cuestiones y las estudia, las conoce teóricamente, pero el cine te aporta algo más, la vivencia. El cine hace que vivencies, por ejemplo, uno puede leer un tratado sobre el derecho a un juicio justo. Y efectivamente, en el tratado dice muy bien esto, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero uno ve Senderos de Gloria Ujú. y advierte, en su contrario, advierte de que el derecho a un juicio justo es evidente y que, no, que es intolerable lo que ocurre en esa película. Pues bien, en la realidad también es intolerable. Entonces el juez, digamos que la educación emocional, sentimental, emocional del juez, que debería cuidarse, no se cuida, o sea, simplemente estudien ustedes las leyes y aplíquenlas. No, no, deberían cuidar la educación emocional, pues eso se conseguiría leyendo literatura y viendo cine, yo creo. Debería ser jueces humanistas, ¿no? Ajá. Sí, 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 un poco la premisa de Nussbaum, ¿no? En Justicia Poética. Sí, 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 efectivamente. Bueno, pues fíjate, quedan muchos puntos en el tintero. Yo creo que después habría que desarrollarlos quizá en otro programa o no sé, cuando haya tiempo, Benjamín, porque Ujú. no, se me ocurrieron muchas cosas a propósito de esto de cuando decías tú juntar pena de muerte y el Hay error falso judicial, culpable, ¿no? claro. Como la vida de David Gale, ¿no? Con Kevin Spacey. Sí, 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 sí. Me ocurrió, Sí, ahí está el detalle con Mario Moreno Reyes, ¿no? O sea, tantas cosas que tienen ya que ver, incluso la rabia o la furia que se siente o la frustración de quien es juzgado sin esas garantías, ¿no? Como claro, claro. abiding citizen, ¿no? No sé cómo se tradujo en España, ¿no? No lo sé. Este, pero pues eso de un padre de familia que el Vengador le pusieron en México, algo así, El asume la, Vengador.
de estas personas que viendo que, pues eso, que el sistema no funciona, toman la justicia por propia mano. Hay un montón Sí, de límites. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La cuestión es que, o sea, una cosa es tratar el derecho a un juicio justo, también se podría tratar la cuestión del juez y la cuestión de la jurisdicción, etcétera, porque tenemos un género entero, el género judicial. Con lo Ujú. cual, me sorprende, bueno, yo, hace mucho escribí un libro que era un vademecum judicial, Sí, que los jueces no aprendan más del cine. Porque, aparecen mucho en el cine, y lo que se cuenta de ellos, aparece en todas las concepciones de los jueces. Entonces, es muy interesante. Por ejemplo, el marxismo. En La ujú. madre de Pudovkin, aparece la concepción marxista del juez, ¿no? Es muy interesante. No sé por qué se rechaza o no lo utilizan más. Pues Un defecto. sí, pues hay que buscar a ver qué espacio generamos, ya al menos nos reencontramos, eso fue importante, te agradezco mucho que hayas venido a este espacio, te lo aprecio mucho, te deseo mucho éxito Nada, en todo lo encantado. que emprendas y aquí cuando quieras serás bien recibido en Democracia en Pantalla. Gracias, Benjamín, hasta Muchas España, gracias, Ramón. de todo corazón. Buenas tardes. Pues Seguimos gracias en quien contacto. nos siguió, gracias quien nos miró, gracias quien nos escuchó, gracias quien sintió y se emocionó con la cita de estas narrativas, de estas películas, de estas historias. Yo soy José Ramón Narváez Hernández, esto es Democracia en Pantalla, democratiza lo que miras, da la inclusión a tu emoción. A la próxima, nos vemos.